Para calcular un tamaño muestral, el investigador puede hacer varias cosas. Una de ellas es solicitar a un experto que haga el cálculo, ganará en tiempo y confianza, y después el experto deberá informarle los valores que usó, que ya conoceremos luego, como la precisión, la confianza, la potencia, etc. Otra alternativa es hacer los cálculos usted mismo buscando algún software, ya sea en la web, ya sea utilizando programas que corran en la PC o también en Android o iPhone, y si tiene ganas de hacerlo artesanalmente a mano con una calculadora u hoja de cálculo. Posiblemente sea la manera menos recomendable. Atención, el investigador tendrá una muestra válida si usa cualquier procedimiento de muestreo inventado por él, siempre que ese método cumpla con las siguientes condiciones. A. Garantice la replicabilidad por parte del lector. B. Controle todas las covariables conocidas a través de la valoración de la semejanza de la muestra con la población. C. Gestione el control de las covariables desconocidas a través de la aleatorización. Si no desea inventar, dispone de muchas soluciones válidas que están disponibles y cumplen con esos requisitos. Sea el problema estimar la talla promedio de los neonatos de mi provincia. Operatoria para la estimación de tamaños muestrales. Observemos la siguiente fórmula. En esa fórmula, N es el tamaño muestral, S es el desvío estándar disponible por datos previos y D es la precisión o diferencia aceptable entre el promedio esperado y el promedio obtenido. Esta es una fórmula, como se ve, para calcular tamaño muestral para estimar promedios con una confianza del 95%. Imagínense ustedes dentro de 6 meses tratando de recordar esta fórmula. Vamos para atrás un instante, la fórmula tiene componentes. Tiene un componente que es una S, otro que es D, y además hacen falta, acá dice una confianza del 95%, quiere decir que todas las fórmulas tienen componentes. La pregunta es, de estos componentes, ¿cuáles son los que ya están establecidos por defecto y cuáles son los componentes que nosotros vamos a tener que aportar? Estudiemos ahora los valores por defecto requeridos en cualquier estimación. En toda investigación en la que se requiera calcular el tamaño muestral, se seleccionan algunos de los siguientes términos o todos. La confianza, que suele ser del 90 o 95%, el error tipo 1 o tipo alfa, que es del 5%, y como vemos hay una relación entre la confianza y el error alfa, según la cual el error alfa es 1 menos la confianza, igual a 1 menos 0,95, igual a 0,05. Otro valor que se suele usar por defecto es la potencia, que suele ser de 0,80 o del 80%, y está relacionada con el error tipo 2 o error beta, que es de 0,20 o 20%. Pero hay un valor que usted deberá decidir arbitrariamente, la precisión. Cuanto más pequeña, mejor, pero también será mayor el tamaño muestral que tenga que elegir. La precisión es igual a el máximo promedio esperado menos el mínimo promedio esperado sobre 2. O sea, es la mitad de la diferencia entre el mayor promedio esperado y el menor promedio esperado. Elija una precisión que le ofrezca un tamaño muestral compatible con sus posibilidades. Si, por ejemplo, con una precisión de 0,5 unidades requiere 2.000 casos, mientras que con otra de 1 unidad requiere 200 y usted puede reunir 200, entonces, aunque sea transitoriamente, ponga una precisión de 1 unidad para el cálculo del tamaño muestral. Veamos ahora algunos procedimientos para estimar tamaños muestrales.
O sea, el problema es estimar la talla promedio de los neonatos de mi provincia, tal como habíamos comentado previamente. Para calcular el tamaño muestral en este problema nos hacen falta los elementos mencionados, o sea, la confianza, el desvío estándar y la precisión. Vamos a aceptar una confianza de 0,95. No inventamos nada porque la confianza de 0,95 es la confianza habitual. Ahora, y acá viene la primera pregunta. Un desvío estándar de 2 centímetros. A ver, Castiglia, ¿de dónde sacaste el desvío estándar de 2 centímetros? Porque si lo que vos querés sacar es el promedio de esa población, deberías ya haber estudiado la población para saber que el desvío estándar es de 2 centímetros. O sea que la primera muestra nunca es representativa. Eso lo llamé yo hace 20 años el pecado, no, 20 o 30 años el pecado original de las muestras. Digo que la primera vez que alguien hizo un estudio no pudo determinar el tamaño muestral correcto porque le faltaban los datos para determinar el tamaño muestral correcto. ¿Está claro eso? Perdón, doctor. Y entonces, en base a esa primera muestra que no sabíamos si el tamaño era el correcto, era el que teníamos, ¿en base a eso se calculó el desvío estándar? Así es. Y a partir de ahí... O sea que puede estar mal. Las tablas de ahora no. Las tablas de ahora... Muy bien, puede estar mal y eso es lo que los sacude y los pone mal, porque ustedes pensaban que había una fórmula mágica que te calculaba exactamente cuál era el tamaño muestral y son mentiras. ¿Por qué? Porque la primera vez que alguien midió algo no pudo determinar cuál era el tamaño muestral correcto. Y a partir de ahí sí empezaron a hacer mediciones cada vez más precisas. Eso es otro tema. Pero se dan cuenta que para tener el cálculo perfecto del tamaño muestral perfecto hace falta información previa. Que si no tengo información previa no puedo tener cálculo perfecto del tamaño muestral. Ahora vamos a la precisión. Vamos a suponer que por los datos preliminares que teníamos sobre esta población, el desvío estándar es de 2 centímetros y ahora nos falta la precisión. La precisión se calcula determinando el máximo valor esperado de la variable que estamos estudiando menos el mínimo valor esperado sobre 2. Supongamos que el máximo valor esperado para el promedio es de 50,5 centímetros y el mínimo valor esperado es de 49,5 centímetros. Si hacemos la resta 50,5 menos 49,5 dividido 2, esto da un valor de 0,5. Teniendo ahora una confianza del 0,95, un desvío estándar de 2 centímetros y una precisión de 0,5 centímetros, decidimos emplear alguna de las herramientas disponibles para hacer el cálculo del tamaño muestral correspondiente. Abrimos un navegador. Nos dirigimos a institutodemetodología.net, cálculos online, tamaños muestrales. Bueno, vamos a cálculos online, después vamos a tamaños muestrales, calcular. Buscamos la opción estimar un promedio. Encontramos una pantalla en la cual aparecen las ventanas para colocar los datos que conocemos. Desvío estándar de la población 2. Nivel de confianza 0,95, precisión deseada 0,5. Asumiendo que el desvío estándar es de 2, el nivel de confianza es de 0,95 y el error aceptable, o sea, la precisión aceptable es de 0,5, harían falta 62 casos. El tamaño de la muestra es de 62 casos. Si de pronto hubiéramos realizado una pequeña modificación, asumiendo que el desvío estándar de la población todavía es 2, el nivel de confianza 0,95, pero la precisión, en cambio de ser de 0,5, es de 0,25. O sea, hacemos el cálculo.
2, 0,95, 0,25 y hacen falta 246 casos. O sea, prácticamente se cuadruplica el tamaño muestral, tal como dijo su compañera. A partir de acá, los nombro expertos en cálculo de tamaños muestrales para promedio. No hay un tamaño muestral correcto, simplemente hay parámetros de los cuales se parte y según cambien esos parámetros, entonces también cambia el tamaño muestral que vamos a tener. Veamos ahora otro caso. Sea el problema estimar el porcentaje de pelirrojos que concurren a los cursos de metodología. Si usáramos una fórmula abreviada, ahí tenés una fórmula abreviada para calcular porcentajes. Veríamos una fórmula similar a la que usamos para estimar promedios. Con una confianza del 95%, vemos que hay una constante y diversos parámetros que se deberían usar. N, que es el tamaño muestral, D, que es la precisión o diferencia aceptable entre el porcentaje esperado y el porcentaje obtenido, y P, que es el porcentaje esperado según datos previos. Q, que es igual a 100 menos el porcentaje, y PQ, que es igual a P por Q. Son todos los parámetros que hacen falta. La información necesaria sería entonces porcentaje real esperado, porcentaje mínimo esperado, porcentaje máximo esperado y diferencia o precisión máximo menos mínimo dividido 2. Y el error alfa o la confianza. No es distinto de lo anterior. El real estimado, el mínimo, el máximo y la diferencia y la confianza. El error alfa siempre es de 0,05 del 5%, que equivale a una confianza del 95%. Según nuestra experiencia, el porcentaje de pelirrojos que suelen concurrir a nuestros cursos es del 2%. Este sería el porcentaje esperado. Ves que es según nuestra experiencia. Y si tu experiencia es distinta, entonces ese porcentaje va a ser distinto. El porcentaje mínimo esperado podría ser del 1%, el porcentaje máximo esperado podría ser del 3%, por lo tanto la diferencia o precisión sería máximo menos mínimo sobre 2 igual a 1%. Se realiza el cálculo usando la herramienta que esté a nuestro alcance más fácilmente. Volvemos a la opción institutodemetodología.net, buscamos cálculo de tamaños muestrales y ya que lo que queremos es estimar una proporción o porcentaje, picamos aquí. Así, proporción verdadera estimada, la precisión deseada y el nivel de confianza. La proporción verdadera estimada habíamos dicho que era del 2%, precisión deseada era del 1%. Y el nivel de confianza del 95%. Enviamos y acá obtenemos la información siguiente. Primero, asumiendo que tuviéramos una población grande, nos hacen falta 753 casos. Y además, ¿qué hubiera ocurrido con distintas precisiones y qué hubiera ocurrido con distintos valores de prevalencia esperada? Resultado del cálculo del tamaño muestral, se necesitan 753 casos, según lo cual n es igual a 753. De manera similar, se estiman los tamaños muestrales para estudios de comparación, pero como son necesarios otros conceptos que aún no han sido introducidos, como el de error beta, esperaremos a ese momento para mostrar el procedimiento de cálculo.